Verso 19 y verso 20. A partir de este versículo 19 continúa el descenso de los novillos durante Sukkot. Dice, Useir usin ejad hatat mi paolat, atami umi hatá emiskan, y un macho cabrío como hatá de mate la olat a mí su mija y su libación. La raíz ahí representa aquellas memorias de la conciencia humana que todavía conservan resistencia, oiga bien. La raíz Sair, que es el macho cabrillo, representa aquellas memorias de la conciencia humana que todavía conservan resistencia al recuerdo. Hatat proviene de Het, que es desviarse del centro por olvido de la esencia. Expresa el ascenso continuo de la conciencia y también revela la permanencia del recuerdo. Minja representa la entrega voluntaria del corazón y Nefe el fluir consciente de la vida. La unión de estas raíces revela que las memorias no desaparecen por ser combatidas. La conciencia humana deja de identificarse con ellas cuando permanece continuamente orientada hacia la conciencia divina que nunca perdió su unión con la fuente de toda existencia. El verso traduce, permite que el recuerdo permanente de la conciencia divina envuelva toda memoria de la conciencia humana hasta que el olvido sea transformado en comprensión y el pasado deje de gobernar el presente. El trabajo interior no consiste en borrar la historia, sino en dejar que la verdad de la esencia sea más fuerte que cualquier recuerdo. Cuando eso ocurre, las memorias dejan de definir quién eres. Los sabios dicen que la verdadera libertad aparece cuando la conciencia humana comprende que puede observar sus memorias sin volver a convertirse en ellas. Ahí comienza el auténtico descanso interior. El Zohar dice que la Olat Tamid, el ascenso continuo de la conciencia, sostiene el recuerdo constante hasta que la memoria nacida del olvido pierde toda autoridad. La luz no elimina la memoria, la devuelve a su lugar dentro de la sabiduría de la fuente de toda vida. Habrán recuerdos que todavía visiten tu mente, pero ya no necesitarán dirigir tu vida. Cada vez que eliges responder desde la conciencia divina y no desde la reacción automática de la conciencia humana, pues una antigua cadena se rompe silenciosamente. La conciencia humana deja de ser esclava del pasado cuando descubre que la conciencia divina jamás construyó su identidad a partir de ninguna memoria. Verso 20. Ubachon ashelishi parin ishte eilin shenayin kebasin penei shana uba sartamimin. Y en el tercer día 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año íntegro. La raíz Shelis expresa un nuevo nivel de consolidación. Y la palabra pa representa la fuerza creadora de la conciencia humana. Su disminución revela que el protagonismo del ego va cediendo espacio. Ahí permanece como la firmeza estable y Kebe representa la humildad constante. También expresa la integridad donde todas las dimensiones de la vida encuentran unidad. Estas raíces revelan que conforme la conciencia humana deja de sostenerse desde la autoafirmación, la conciencia divina comienza a expresarse con mayor naturalidad. El verdadero crecimiento no consiste en acumular poder, sino en transparentar la esencia divina. El verso traduce, permite que la conciencia humana disminuya su necesidad de afirmarse para que la conciencia divina pueda manifestarse con firmeza, humildad e integridad en toda su existencia, en toda tu existencia. Toda etapa del camino invita a soltar una capa más de identificación. Lo que antes parecía indispensable comienza a perder importancia, porque la paz ya no depende de aquello que la conciencia humana buscaba sostener. El camino hacia el origen, dicen los sabios dicen, el camino hacia el origen divino no añade identidades espirituales, las va despojando. Cuanto menos necesita la conciencia humana demostrar quién es, más claramente se revela la conciencia divina. No tienes que andar demostrando que eres santa, que eres espiritual. No, fíjate qué tremendo. Cuanto menos necesita la conciencia humana demostrar quién es, más claramente se revela la conciencia divina. El Zohar dice que
La disminución de los parín no representa una pérdida de fuerza, sino la disminución de la apropiación. Cuando la conciencia humana deja de ocupar el centro, la luz encuentra un recipiente transparente donde manifestarse sin distorsión. Quizás notes que ya no tienes la necesidad de defender cada opinión, ni justificar cada decisión o demostrar tu crecimiento. Eso no es indiferencia, es una señal de que la conciencia humana comienza a descansar, mientras la conciencia divina sostiene silenciosamente tu vida desde un lugar mucho más profundo. La conciencia humana madura cuando deja de buscar convertirse en alguien y permite que la conciencia divina revele lo que siempre ha sido desde la fuente de toda vida. Verso 21. Umi hata benis keyen le parin lalin le vela que basimba mispar que mishpat. Y sus ofrendas y sus libaciones para los novillos, los carneros y los corderos conforme su número y conforme su orden. La raíz minja expresa la entrega libre de corazón. Este representa el fluir considerable de la vida, el fluir consciente de la vida, y Mishpah revela que cada proceso posee una medida perfecta. Y Mishpah expresa el orden interior que sostiene la armonía de toda la creación. La unión de estas raíces muestra que cada etapa de la conciencia humana posee un orden perfecto. Nada sucede por accidente. Oye, nada. Ay, no, qué fuerte esto. La unión de estas raíces, de estas palabras, muestran que cada etapa de la conciencia humana posee un orden perfecto. Nada sucede por accidente. Todo aprendizaje, toda espera y toda transformación son conducidos por un diseño que busca recordar la conciencia divina, la cual nunca dejó de permanecer unida a la fuente de toda vida, de toda existencia. El verso traduce: entrega cada proceso de tu conciencia humana con confianza, permitiendo que el orden perfecto de la fuente de toda la existencia y de toda vida revele gradualmente la conciencia divina que siempre ha permanecido en tu esencia. La impaciencia nace cuando la conciencia humana quiere comprender el camino completo. La paz aparece cuando aprende a confiar en que cada paso tiene un propósito dentro del orden perfecto de la vida. Los sabios dicen que quien aprende a honrar el ritmo del origen divino deja de llamar retraso a lo que en realidad era preparación. No estás atrasada en la vida, te estás preparando para algo grande. El Zohar dice que la minja, la entrega nacida del corazón, el fluir consciente de la vida y el orden interior que sostiene toda la creación, revelan que las fuerzas creadoras de la conciencia humana, la firmeza interior, la firmeza interior y las dimensiones humildes de la conciencia encuentran su verdadera armonía cuando dejan de girar alrededor del personaje y comienzan a responder a la conciencia divina. Quizás hoy no comprendas por qué ciertos procesos han tardado tanto en tu vida. Sin embargo, al mirar hacia atrás descubrirás que aquello que parecía una demora estaba formando el recipiente capaz de sostener una comprensión que antes no podías integrar. La conciencia humana aprende a descansar cuando reconoce que la fuente de toda vida nunca perdió el hilo de su historia. La conciencia humana deja de discutir con el tiempo cuando comprende que la conciencia divina nunca ha estado fuera del tiempo. Verso 22. Uzeir itzin echal hatamil baola, latamiu mi hata beniska, y un macho cabrío como jatá, además de la ola tamí su mija y su libación. La raíz ahí representa las memorias de la conciencia humana que aún conservan resistencia al recuerdo. Y Hatarre expresa la desviación nacida del olvido y Ola revela el ascenso continuo de la conciencia. Tamida expresa la permanencia del recuerdo y representa la entrega del corazón. Y Nese el fluir consciente de la vida. Estas raíces muestran que la restauración interior no ocurre por un esfuerzo aislado, sino porque la conciencia humana permanece continuamente orientada hacia la conciencia divina. En esa permanencia las memorias dejan de sostener la identidad y comienzan a transformarse en sabiduría.
Entonces el verso traduce: permite que el recuerdo continuo de la conciencia divina transforme toda memoria de la conciencia humana, hasta que ninguna experiencia pueda volver a separarte de la fuente de toda vida. No es la intensidad de un momento espiritual lo que transforma la vida, es la permanencia del recuerdo, lo constante. Lo constante termina siendo lo extraordinario por sí solo no puede lograr. Los sabios dicen que la repetición de la olatami no enseña insistencia, enseña permanencia. La conciencia humana madura cuando recordar, la conciencia humana madura cuando recordar deja de ser un esfuerzo y comienza a convertirse en su estado natural. El Zohar dice que la Olat-Tamid, el acceso continuo de la conciencia, la entrega nacida del corazón, el fluir consciente de la vida, envuelven a las memorias resistentes de la conciencia humana hasta que el olvido del centro pierde toda fuerza. La conciencia divina nunca lucha contra las memorias, simplemente permanece tan presente que el olvido ya no encuentra dónde sostenerse. Cada vez que eliges responder desde la paz en lugar de reaccionar desde una antigua herida, no solo cambias una conducta, permites que la conciencia divina ocupe un espacio donde antes gobernaba el olvido. Ese es el verdadero milagro del camino interior. La conciencia humana deja de creer en el poder del olvido cuando experimenta que la conciencia divina jamás dejó de recordar la fuente de toda vida. Verso 23. Ubayón Arebi Parin Asara Elin, Shenayen Kebasim Benei Shana Arba Sartaminin. Y en el cuarto día, 10 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año íntegros. La raíz Kevila expresa una nueva estabilidad dentro del proceso. Y la palabra pa representa las fuerzas creadoras de la conciencia humana. Su disminución revela que la disminución de los números del sacrificio revelan que el personaje ya no necesita ocupar el centro. Representa la firmeza interior que permanece constante y que ves expresa la humildad, disponibilidad para aprender. Y también revela la integridad donde toda división comienza a desaparecer. La unión de estas raíces muestran que la conciencia humana deja de sostener su identidad sobre la cantidad de logros, conocimientos o experiencias. Poco a poco descubre que la verdadera estabilidad nace cuando permite que la conciencia divina conduzca toda su existencia desde la fuente de toda vida. El verso traduce: permite que la conciencia humana deje de buscar seguridad en aquello que acumula y encuentre su verdadera estabilidad al recordar la conciencia divina que permanece inseparable de la fuente de toda la existencia. Mientras el personaje busca, tu identidad, durante mucho tiempo, fíjate bien, la conciencia humana busca sentirse segura construyendo una identidad. Esto soy, esto logré, esto me hicieron, esto perdí, esto debo defender. Todo eso es el personaje, sin darse cuenta que termina viviendo para sostener esa construcción. Este versículo revela que el verdadero retorno comienza cuando esa identidad deja de ocupar el centro y la conciencia humana permite que la conciencia divina revele la verdad que siempre estuvo presente. Los sabios enseñan que la mayor prisión no siempre son las heridas, sino la identidad que se construyó alrededor de ellas. Cuando la conciencia humana deja de definirse por aquello que vivió, descubre una libertad que ninguna circunstancia puede quitarle. El Zohar dice que la disminución de los parim, que son las fuerzas creadoras de la conciencia humana, revela que la luz no necesita aumentar, necesita que disminuya la identificación con la imagen que la conciencia humana fabricó para sobrevivir. Entonces, la firmeza interior y las dimensiones humildes disponibles de la conciencia encuentran su verdadera armonía dentro de la integridad plena, permitiendo que la conciencia divina se manifieste sin distorsión. Llega un momento en el camino en que ya no necesitas proteger la imagen que construiste durante años. Ya no necesitas demostrar que eres fuerte,
espiritual, capaz o reconocida. Poco a poco descubres que esa necesidad pertenecía a la conciencia humana, identificada con sus memorias. Cuando esa carga cae, aparece una paz que no depende de ninguna definición porque nace de la conciencia divina unida a la fuente de toda la vida. La conciencia humana comienza a recordar el origen divino cuando deja de defender la identidad que construyó para sobrevivir y descubre que la conciencia divina nunca necesitó construir ninguna identidad para existir. Verso 24. Umin hatam beniskayen leparim, la elim be la que basim bemishparan lemispa. Y sus ofrendas y sus libaciones para los novillos, los carneros, los corderos, conforme a su número, conforme a su orden. La raíz minja expresa la entrega, ya lo vimos, pero entonces la unión de estas raíces muestran que ningún proceso de la conciencia humana ocurre por accidente. Cada experiencia posee una medida exacta dentro del orden perfecto de la vida para conducir a la conciencia humana hacia el recuerdo de la conciencia divina que jamás ha dejado de permanecer unida a la fuente de toda vida. El verso traduce, entrega cada etapa de la conciencia humana al orden perfecto de la fuente de toda vida, permitiendo que cada experiencia revele gradualmente la conciencia divina que siempre ha permanecido presente. La conciencia humana suele llamar retraso aquello cuyo propósito todavía no comprende. Sin embargo, cuando comienza a recordar desde la conciencia divina, descubre que ninguna experiencia estuvo fuera de lugar. Todo preparaba el recipiente para sostener una comprensión más amplia del origen divino. Los sabios enseñan que la confianza madura cuando la conciencia humana deja de medir la vida únicamente por lo inmediato y aprende a reconocer el orden invisible que sostiene cada paso del camino. El Zohar dice que la entrega voluntaria del corazón, el fluir de la vida, el fluir consciente de la vida, el orden interior perfecto de la creación, revelan que las fuerzas creadoras de la conciencia humana, la firmeza interior y las dimensiones humildes y disponibles de la conciencia encuentran su verdadera armonía cuando dejan de fortalecer la identidad nacida de las memorias y permiten que toda la vida sea guiada por la conciencia divina. Quizás hubo etapas en las que pensaste que la vida se había detenido. Hoy puedes mirar hacia atrás y descubrir que aquello que parecía inmovilidad estaba refinando silenciosamente la conciencia humana. El recipiente se estaba ampliando para que la conciencia divina pudiera manifestarse sin ser deformada por el miedo, el control o la necesidad de reconocimiento. La conciencia humana deja de discutir con el camino cuando comprende que cada experiencia no fue diseñada para fortalecer la identidad nacida de las memorias, sino para revelar la conciencia divina que siempre habitó en la esencia de la vida. Decretamos: hoy permito que la ola y el ascenso continuo permanente de la conciencia hacia el recuerdo de la fuente de toda vida permanezca viva en mí. Mi conciencia humana deja de alimentar las memorias que la hicieron creer separada y vuelve una y otra vez al recuerdo de la conciencia divina que jamás ha dejado de permanecer unida a la fuente de toda vida. Toda memoria nacida del olvido del centro es abrazada por la luz. No lucho contra mis memorias ni las rechazo, permito que sean iluminadas hasta revelar la sabiduría que permanecía oculta en ellas. Lo que antes gobernaba mi vida hoy se convierte en comprensión. Las fuerzas creadoras de la conciencia humana dejan de sostener la identidad que construí a partir de mis heridas, mis logros, mis miedos y mis necesidades de controlar. La firmeza interior permanece estable en la verdad. Las dimensiones humildes y disponibles de la conciencia mantienen abierto mi corazón. La integridad plena reúne toda mi existencia en una sola conciencia orientada hacia el origen divino. La entrega voluntaria del corazón permanece sincera. El fluir consciente de la vida circula y el orden perfecto que sostiene toda la creación ordena cada proceso de mi conciencia humana. Dejo de llamar error a lo que era preparación, dejo de llamar demora a lo que era maduración y dejo de llamar pérdida a lo que estaba ampliando mi recipiente para recordar la verdad. Hoy la conciencia humana deja de defender la identidad nacida de las memorias y reconoce que la conciencia divina nunca necesitó construir una identidad para existir. En ese recuerdo descanso, en esa unidad camino y desde esa fuente de toda vida permito que toda mi existencia se convierta en una manifestación transparente de la esencia que siempre ha permanecido viva en mí.